Bueno, Paula, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Hola Mauro, muchas gracias por la invitación. Un placer enorme para mí conversar con vos de nuevo. Un placer para mí también. Voy a estar hablando con Paula Vázquez. Bueno, acá tengo uno de sus libros, Las Estrellas, que la verdad me gustó mucho, publicado por Mansalva. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad de, bueno, el libro que sacaste por Años Luz, que me gustó mucho, La suerte de las mujeres. Bueno, pero antes de hablar de las estrellas y de, bueno, de tus novedades, quería preguntarte, Pau, ¿cómo fueron tus comienzos como lectora? ¿Por dónde arrancaste? Bueno, arranqué por donde pude, en realidad, por lo que fue llegándome, porque crecí en una casa en la que no había biblioteca, o sea, mis viejos no son lectores, en mi familia es medio como un misterio, siempre cuando me preguntan esto es medio como un misterio cómo llegué a la literatura, porque no tengo tampoco otros referentes familiares, una tía, una abuela que me haya dado algo, una primera cosa para leer. Vivía en una casa en un pueblo, además, en donde tampoco había librerías en el pueblo, y pasaba un señor todos los meses, parece que estoy hablando del siglo II, pero esto sucedía hace no tanto tiempo, pasaba un señor vendiendo todos los meses por catálogo, tocaba el timbre y te dejaba unos catálogos y vendía. Y bueno, la cosa buena de mis padres era que me decían que sí a todo lo que yo quería pedir, y entonces para mí era un momento maravilloso revisar ese catálogo, anotarme los libros que quería y después recibirlos, ¿no? Eso eran unas colecciones infantiles, medio como, y también una impresión bastante, no sé, poco memorable, pero igual fueron libros entrañables para mí. Y después, bueno, en el colegio, ¿no? O sea, creo que lo que primero me deslumbró fue, no sé, quizás Bestiario, haber leído en el colegio, creo que a los 13, 14 años, ¿no? En una profesora de literatura que estaba particularmente inclinada hacia la literatura argentina, nos empezó a dar algunas cosas, y bueno, a partir de ahí esa ventana se empezó a ensanchar en mi vida. Y después ya ya entrada más en adulta, ¿qué lecturas o autores te deslumbraron, te marcaron? Después, bueno, ahí también muy cerca de esas primeras lecturas empecé taller literario en el Rojas primero, a los 14 años empecé taller literario, o sea, soy como o sea, desde muy chiquitita empecé también, eso me dio como un acercamiento a la literatura siempre como de forma colectiva, ¿no? O sea, el hecho de haber empezado tan de chica en talleres donde había grupos, donde se discutían no solamente los textos que cada uno llevaba, sino también las lecturas, porque en esos talleres había como una especie de biblioteca circulante. Bueno, empecé en el taller de Diego Paskowski, y ahí, bueno, justamente la biblioteca circulante era la biblioteca de él propia, que prestaba sus libros para circularlos entre los alumnos. Y ahí, bueno, las primeras lecturas fueron sobre todo literatura norteamericana. Carver para mí fue uno de los autores que más me marcó en esos primeros momentos de lectura, pero también que estaba ya intentando escribir algo, a escribir relatos propios sobre todo, ¿no? Porque lo que empecé a escribir, no sé si a todo el mundo le pasó lo mismo, pero creo que es bastante común que lo que empezamos a escribir son cuentos, y bueno, Carver me marcó particularmente en esa época. Qué bueno esto que decís, bueno, a mí Carver, Chiver, Fante, ese estilo, que son mis autores favoritos. Pau, bueno, después, entre los libros que tenés publicados, quiero hablar del último que publicaste, Las Estrellas, bueno, que tiene que ver con, bueno, la enfermedad de tu mamá y el proceso. ¿En qué momento decidiste escribir este libro? ¿Cómo se fue dando el proceso? Bueno, fue algo que justamente así como decís, que se fue dando, no fue una decisión consciente, por lo menos no al principio. Yo tenía, bueno, como método en general, tomo nota, llevo libretitas de todos los tamaños, acá tengo una, esta es otra, Ah, por acá tengo otra. Esto no es preparado. Es que estoy en mi escritorio y bueno, hay por acá libretitas. O sea, llevo libretas siempre.
a veces también en el teléfono, a la noche cuando me despierto, de repente un sueño o algo, o cuando me estoy quedándole dormida leyendo, de repente anoto algo en el teléfono también. Es un método que me sirve para ir, no sé, para ir teniendo cierto registro, pero de cosas que voy leyendo, de algo que me llama la atención, de algo que escucho en una conversación en un bar, distintas cosas, ¿no? Y bueno, ese método durante el proceso de la enfermedad de mi mamá fueron notas que acompañaron esos momentos, ¿no? Esos momentos de la primera noticia sobre la enfermedad, de acompañarla al médico, de ir, de cosas también que iba leyendo en torno a eso o no, de otras lecturas que me acompañaron en ese momento. Y bueno, en un momento me di cuenta de que tenía como unas 40 páginas de esas notas, o sea que eran fragmentos, nada más. Y me di cuenta de que ahí había algo a explorar desde la escritura, había algo que me llamaba, que me convocaba a escribir. Y bueno, ya después de la muerte de mi mamá, decidí, armé como una especie de tiempo, o sea, me fabriqué el tiempo necesario, me armé un viaje, me fui de viaje a Italia, está contado en el libro, de hecho el viaje terminó funcionando como un artefacto literario, terminó formando parte del proceso de escritura del libro y del libro de forma material, y creo que sin el viaje el libro no hubiese existido, ¿no? O sea, es que el viaje y lo que pasa en el viaje, la historia que se cuenta en el viaje, genera también como una suerte de contrapeso luminoso con toda la parte de la experiencia de la enfermedad, del duelo, la muerte y todo eso. También hay, bueno, trabajás mucho el tema del vínculo con tu mamá, con tu hermana Florencia. Bueno, recuerdo también tu libro anterior que sacaste para Años Luz, tenía mucho que ver, ¿no? De todo lo femenino. Hablaste del tema del viaje y hay digamos, hay varios géneros en esta novela, más allá de ser novela. Hablas de, bueno, hay crónicas de viaje, diarios de viaje, poesía, hay de todo. ¿Eso cómo se fue dando? Digamos, cuando decidís en este viaje escribir el libro, ¿ya te propusiste armar como una especie de escaleta? ¿Cómo fue el proceso? No, esa estructura para mí partió justamente de estos cimientos que tiene el libro, que son estos fragmentos que te contaba, ¿no? Estas anotaciones en las libretas, son de algún modo los cimientos del libro. Y esos cimientos fueron los que marcaron la estructura del libro. La estructura y la forma, ¿no? La materialidad, esto de que de repente sí hay una crónica de viaje, de repente sí hay poemas o hay versos en el medio de un capítulo más prosa. Hay una banda Hay, de sonido también, ¿no? Parece la música también. ¿cómo? Hay como una especie de banda de sonido, hay mucha música también. Exactamente, sí, hay mucha música. Hay un capítulo que tiene un registro de un lenguaje más cinematográfico, que es el capítulo del Día del Entierro, ¿no? Que eso, por ejemplo, ese capítulo en particular, pensá que era un material que para mí estaba absolutamente en carne viva. O sea, yo escribí este libro a los 5 meses, menos, a los 4 meses de la muerte de mi mamá. O sea que era un material muy, muy, muy reciente para mí, era un momento todavía que, o sea, el libro fue parte del duelo, no es que es un libro de duelo escrito después, es un Claro. libro de duelo que forma parte del duelo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ese capítulo en el que cuento el día del entierro, o sea, el día en el cementerio y demás, la estructura, la forma de ese capítulo, el modo de contar esa acción, se me impuso como una necesidad para separarme más del material. O sea, el único modo que encontré para poder contar eso fue, además de la escritura, una escritura desde, como si fuese una cámara que toma todo desde afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de escritura fue necesaria fue la única posible para mí para poder contar eso. Entonces creo que esta mezcla de géneros que hay en el libro
no fueron una decisión consciente tomada desde el inicio, ¿no? Como programáticamente voy a escribir así, sino que son como una consecuencia de lo que el material necesitaba para expresarse. También está este capítulo de lugares en los que dormí, que también me pareció muy, muy interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo fue cuando te encontraste con todas estas anotaciones, ¿no? ¿Cómo reordenaste eso? Me imagino un trabajo de mesa increíble. Sí, fue básicamente eso, empezar a agrupar quizás por campos, ¿no? Como por temas o por escenas, cosas que ocurrían de repente en el hospital. Hay también un cierto registro cronológico, ¿no? Por supuesto, o sea, porque, bueno, porque las libretas fueron, ¿no? Las anotaciones fueron en un orden cronológico y eso entonces también ordena ya bastante, ¿no? Después, los capítulos, más allá de este registro cronológico, fui cambiando el orden. De repente, eso fue un trabajo posterior. No los escribí todos como están ordenados en el texto, ¿no? O sea, fui escribiendo por capítulos y después fui haciendo como una especie de reordenamiento, alternando una cosa con la otra, porque se mezcla, en un momento se empieza a mezclar el viaje con el registro anterior, digamos, con ciertos flashbacks, para decirlo de algún modo, anteriores a ese tiempo que son durante la enfermedad de mi mamá. Está muy, muy bien escrito el libro. Y quería preguntarte si hubo mucho trabajo de corrección. ¿Puliste mucho? Sí, tengo ese oficio, ¿no? O sea, por esto que te decía de que durante muchos años hice taller literario, tengo el oficio de corregir mucho. Creo que es una parte muy, muy, muy importante de la escritura de la mía, por lo menos. No me sale como Aira de corregir con el libro siguiente. No sé a quién le sale como Aira, ¿no? Pero sí, o sea, presto mucho, o sea, le dedico mucho tiempo a la corrección y sí, es algo que hice bastante a conciencia, no en mucho tiempo, porque fue todo un proceso bastante rápido, porque sí, una vez que el libro estaba escrito, necesitaba de alguna forma cerrarlo, ¿no? Entonces Claro. tampoco me quedé mucho tiempo en eso, pero sí fue un trabajo de corrección intenso, lo leí con Fabián Casas, que me dio una devolución importante, después lo leí con María Moreno también, que me dio otra devolución importante. Sí, no quizás de cosas materiales concretas, ¿no? Pero como de miradas Lo globales amplio, que, claro. claro, sí, que sí que fueron muy importantes ¿Y para, cómo para mí. llegaste a Mansalva? ¿Cómo se dio la A través de posibilidad? Fabián, Ah, justamente a través de Fabián. Fabián me mandó así directamente con Francisco, con Garamona, me dijo, anda, tocale la puerta y decirle que yo digo que tiene que publicarte este libro. qué buenísimo. Además, con esa intro, Sí, cosa que yo obviamente no hice, o sea, o por lo menos no hice de esa forma, claro. porque me da muchísima vergüenza, ¿no? O sea, pero sí intenté, bueno, a ver, le escribo un mail, no sé, bueno, no, todos esos fueron, no dieron ningún fruto, ¿no? Como los canales que uno entiende más o menos normales que tiene que tomar, como, bueno, me presento, le escribo un mail. No, sí, lo que tuve que hacer en definitiva fue ir a la librería un día, encontrarme ahí con Francisco y de ahí solo salió una cosa súper interesante, maravillosa, aparte lo requiero, o sea, después trabajamos mucho también con la tapeinada, pero sí, fue a partir de Fabián. Y hablando un Que poquito, bueno, para finalizar con lo que tiene que ver con las estrellas, ¿te imaginabas que iba a ser tanto recorrido, iba a tener tanta repercusión? Porque, bueno, en internet se movió muchísimo, eh, muchas notas, mucha gente lo leyó, ¿no? ¿Te imaginabas que iba a llegar a tantos lectores? no, la verdad que no. La verdad que no. Jamás me imaginé ni de este libro, ni del anterior, ni de los que estoy escribiendo ahora. No, o sea, no es una. Por un lado, no es una dimensión en la que piense cuando estoy escribiendo. Por otro lado, no por una cuestión de decir, no, bueno, me importa solamente el texto, el proceso de escritura, para nada. O sea, yo creo, estoy convencida de que cuando uno escribe, escribe para ser leído.
¿no? O por lo menos a mí, yo siento eso, o sea, para mí el libro se completa en la lectura y me encanta cuando recibo, o sea, me parece una cosa maravillosa recibir comentarios de lectores que te digan una cosa, la otra, es como que la escritura puesta en circulación me parece una cosa maravillosa y es parte de lo que amo de la literatura, ¿no? Entonces, no lo digo por eso, pero sí que no, quizás también porque es un libro, bueno, me pasó dos cosas, ¿no? Con el primer libro me pasó que me tomó absolutamente por sorpresa, porque fue un libro que se publicó porque tuvo un premio del Fondo Nacional de las Artes, que es algo que yo no esperaba ni loca. Y con este libro, bueno, o sea, no estaba pensando en eso porque fue un libro que nació como de una necesidad bastante íntima también. Entonces, mientras lo escribía, tampoco sabía ni siquiera si lo iba a publicar, ¿no? O sea, me costó también llegar a ese momento, a esa decisión, porque además también me requirió ciertas preguntas a mi familia, ¿no? Como, porque hay un tratamiento bastante intenso de un montón de cuestiones familiares. Y tal cual, porque una cosa es que sea algo tuyo nada más que tuyo, y otra cosa, claro, que cuando hay otra gente implicada, ¿no? Sí, no eran, o sea, no sé sinceramente si me hubiesen dicho no quiero que publiques tal cosa, ¿qué hubiese hecho? O sea, no sé. O sea, no es que digo, bueno, si mi hermana me hubiese dicho no quiero que hagas esto, no lo hubiese publicado. No. Probablemente lo hubiese publicado igual y bueno, me hubiese peleado, o sea, mi hermana se hubiese enojado, no sé. Afortunadamente no fue el caso. Pero bueno, por eso no estaba pensando tanto en el después de este libro o en el recorrido. Lo que más me sorprendió, quizás, es la publicación en España, que eso sí que es algo para mí, no porque, bueno, hay España haber llegado a nada en realidad, sino porque es un público enorme, gigante, y por cómo esa circulación se da a través también de la tapeinada, ¿no? Porque el libro llegó a España porque estaba en la tapeinada de la venta y porque lo leyó una escritora, una editora, se lo recomendó a otra y esa otra editora me pidió leerlo y a los 2 días me mandó un mail con una propuesta de contrato. O sea, esa No, circulación es increíble. del libro. Además llegar a Europa, bueno, y esto que decís, en la tapeinada también de rebote te ayudó también para que lleguen tus textos, ¿no? Y para muchos de los de acá, ¿no? Autores de acá están llegando allá que a veces no es tan sencillo. Sobre todo, bueno, ahora hablamos un poquito de la tapeinada, ya me diste el pie, Pau. Eh, Contá un poquito cómo surge, si bien ya lo has contado en alguna que otra entrevista, cómo surge la idea. Bueno, ahora tiene otra sucursal más en España. Y es muy importante el trabajo que están haciendo porque también trabajan con editoriales independientes de Argentina, ¿no? No Sí, solo con las cadenas, digamos, las sí, editoriales sí. grandes. Sí, ese de hecho es como es la parte esencial del proyecto, ¿no? O sea, la librería es un, a ver, un acto medio enloquecido de dos amigos que somos Ezequiel y yo, que Ezequiel es mi socio, Ezequiel Naya, que vive en Barcelona. Que bueno, lo que nos une es el amor a la literatura, además de la amistad, y un día él estaba viviendo allá y estábamos charlando, yo tengo como un pasado también vinculado a Barcelona porque es una ciudad en la que viví 2 años y que amo profundamente, que tengo muchos amigos y amigas. Y bueno, casi como de un momento a otro se nos ocurrió hacer algo en conjunto en Barcelona y ese algo inmediatamente fue una librería y además inmediatamente fue una librería de literatura latinoamericana. ¿No? Bueno, por una cuestión de nuestra representación de la literatura argentina, de lo que está pasando con la literatura latinoamericana en los últimos años, por el vínculo de la ciudad de Barcelona con la literatura latinoamericana también, ¿no? Porque, bueno, Barcelona fue una de las ciudades desde donde se impulsó editorialmente todo lo que fue el boom latinoamericano, ¿no? Y bueno,
y entonces un poco pensando en torno a esto, lo que definimos también desde el inicio fue que nuestra librería iba a Barcelona, y desde Barcelona intentamos a Europa en general, a ampliar los márgenes de la literatura latinoamericana, ¿no? Tanto sea hacia el pasado, digamos, hacia las escrituras que en el momento del boom o antes no fueron tenidas en cuenta o no tuvieron tanta difusión, ¿no? O sea, muchas autoras, por ejemplo, que fueron contemporáneas del boom, que no fueron miradas por el mercado editorial, o incluso autoras previas, ¿no? Y después autores y autoras contemporáneos que no llegaban o que no estaban publicados directamente por los grandes grupos editoriales, que son los que se distribuyen allá en España, ¿no? Entonces, desde ese inicio, la mirada puesta en las editoriales independientes latinoamericanas y en el catálogo de esas editoriales independientes, que justamente en la mayor parte de los casos apuestan autores y autoras contemporáneas que dan sus primeros pasos en la publicación en esas editoriales independientes. Bueno, como mi caso, ¿no? O sea, mis 2 libros están publicados en editoriales independientes que no tenían distribución en España y que nosotros llevamos en Lata Peinada. Y bueno, después abrieron ahora una nueva sede, una nueva sucursal. Sí, tenemos una sucursal en Madrid que abrimos bueno, Lata Peinada en Barcelona abrimos en abril del 2019. No hace tanto tampoco, parece que pasaron Parece 1000 años. que no. Sí, pero además el 50% de nuestra vida en pandemia, ¿no? O sea, imagínate, todo el 2019 cuando cumplimos un año, que fue abril del 2020, estaba empezando el confinamiento. No, no, increíble, O sea, increíble. no tuvimos festejo de primer año, y de segundo año casi que tampoco, porque, bueno, todavía estaba todo medio así en verde, las restricciones y demás. Y la segunda, digamos, la sucursal, la segunda sede, la abrimos en Madrid en noviembre del 2020, ahí sí que plena pandemia, nos largamos a abrir la sucursal. Pau, ¿y cómo le está yendo actualmente? ¿Bien? Bien, o sea, es un trabajo constante, continuo, cotidiano. Trabajamos mucho, o sea, no somos una librería, no somos una librería solamente, ¿no? Estamos continuamente haciendo talleres, presentaciones, mucho online ahora, ¿no? Aprovechando la nueva normalidad del Zoom, por decirlo de algún modo. Organizamos, bueno, un festival todos los años, ahora ya estamos organizando el festival para octubre, son 2 jornadas con más de 20 escritores y escritoras participando de mesas de discusión. O sea, hacemos muchas cosas todo el tiempo, mucho, y eso, bueno, es lo que hace crecer el espacio. En primer lugar es en lo que creemos, porque desde el principio queríamos que fuese, nosotros decimos, una suerte de espacio de comunidad para la literatura latinoamericana, ¿no? en España, y para eso entonces nos enfocamos mucho en las actividades, en la posibilidad de reunir gente en la librería, ¿no? O sea, que la presencialidad es algo muy importante para nosotros. Por suerte se está acomodando un poquito, por lo menos allá también, ¿no? Para poder hacer este tipo de eventos, que hoy por hoy en Argentina todavía el tema de las lecturas, los ciclos, que hay mucho, bueno, está medio parado por ahora. Pau, ¿estás escribiendo o tenés ya listo un libro que tiene que ver con Lata Peinada? Contá un poquito de si podés adelantar algo de ese libro que por ahora es inédito, y después si querés leer un fragmento, bueno, me encantaría. Sí, es un libro que nace de también como una necesidad o una idea de escribir sobre Lata Peinada. Quería de alguna forma generar una especie de retrato de lo que es Lata Peinada, pero no quería ser un anecdotario de librera, ¿no? O sea, no quería contar, no quería escribir una crónica sobre la librería. Y entonces lo que se me apareció es armar un catálogo de Lata Peinada por otros medios. Entonces seleccioné unos 30 libros significativos
de lo que es nuestro catálogo, que justamente en ese catálogo se cruzan escritores muy reconocidos y centrales para la literatura latinoamericana como Bolaño o Borges, se cruzan con Celarrayán, se cruzan con escritores contemporáneos que no están editados en España, ¿no? Que son editoriales independientes que nosotros llevamos para allá. Y bueno, armando también un mapa de Latinoamérica, ¿no? Que es un mapa de lenguas. Y lo que hago entonces es a partir de esa selección armar pequeños ejercicios o a veces relatos más largos, en donde a veces tomo la voz, el tono de uno de esos libros, o agarro un personaje y le desarrollo una historia paralela, o escribo una especie de secuela o de precuela del libro. Procedimientos de esa naturaleza. Es un libro un poco extraño, es un libro híbrido, ¿no? Que también tiene varios registros de géneros. Es como, yo digo, es un libro que escribí siendo librera, ¿no? No es un libro de lectora, es un libro de librera, que es algo distinto. Y bueno, si querés te leo. Sí, sí, me encantaría. Voy a leer acá desde la pantalla directamente, Dale, así perfecto. que voy a mirar a la pantalla, espero que se me vea bien igual. Sí, ¿Cómo se se me ve llama el bien. libro? El libro se llama, por ahora se llama Lata Peinada, un catálogo, Ah, pero, pero no tiene destino claro todavía, así que o sea, lo están leyendo en algunas editoriales, así que todo está todavía por verse. Este fragmento que voy a leer se llama Miedo, y está tomada de la escritura, de los tonos, de las cadencias, de una escritora cubana maravillosa, que escribe poesía mucho, pero también escribe prosa, tiene unos cuentos extraordinarios. Ella se llama Legna Rodríguez Iglesias, y este texto, que es un poco un homenaje a su escritura, se llama Miedo. Estoy sentada en la cama en posición de árbol. Hacia el borde de mis hojas aún versos de rocío matutino. Cuando te fuiste, mami, quise escribir. Eso decían de mí, que me pasaría la vida contando historias que no son mi historia. Pero tú eres mi historia, mami, o lo fuiste. Pero si piensas que no, que miento, ¿qué más da? Igual me sirve para usar las palabras. Tú siempre pones palabras, eso también me dijiste, mami. Estabas enojada, pero trato de no pensar en eso. Me gusta más pensar en escribir con gafas vintage y que no se me salten las lágrimas. Mis amigos me preguntaron qué quiero de regalo. Es mi cumpleaños, pero eso tú ya lo sabes, mamita. Quiero un reloj color frambuesa y heparina sódica y tus dientes perfectos, mami. Una camiseta con 2 ojos de gato como corazones negros y un portarretrato para la foto de mi bebé y una bailarina sobre una cajita musical con tus piernas, mamitas. Con tus piernas que no son de bailarina, sino columnas griegas. Es mejor que te vayas, mami. Siempre has sido igual a ti misma y sin cambios, como las carreteras. Y yo, ya lo sabes, detesto las carreteras. Detesto las carreteras, pero amo la risa, mi país digital que nunca se echará a perder, el calor ajeno. Todavía estoy perdida, mamita, pero es mi cumpleaños y tengo derecho a un halo de elegancia. Quiero un café como lo toman los reyes y las reinas, con vainilla, con el sirup más dulce que existe. Es el sabor de tu boca, mamita. O quizás el sabor de tu boca antes de conocerte, porque ahora ya no me besas y tu boca sabe a tierra de isla, una isla de sal. Tu lengua es como la del comandante, negra y áspera, con pequeñas pintitas de muerte, y ya no me da miedo, pero es que la muerte nunca me dio miedo. Quiero un vestidito de H&M, la parte oeste del desierto, niño, jarrón, lagarto, yuca, suspiro. Alguien diría una isla es la soledad, una isla es la belleza, una isla es un país, una isla es tus amigos hermosos que fuman como trenes viejos y te cantan el feliz cumpleaños. Una isla es la violencia, una isla es se echó a perder, se rompió, se murió, enfermó como un hombre, como un animal. Una isla es todos los que te echan de menos. Una isla es una cerveza congelada tiritando en el refrigerador. ¿No me preguntarás qué es una isla para mí? Alguien diría que lo importante en lo que escribo es el deseo.
Lo importante para mí son los jardines y los hijos. Una mujer sin hijos es como una flor de loto sin gotas de rocío. Lo importante es el papel sanitario, el amor, los frutos secos, las tarjetas y las promociones doble crédito de Texa, mis tatuajes, los pétalos en el piso. Vendrás a darme lo que me pertenecía, mami, por el camino de las 8 vías, en la casa escalera caracol rojo que fue de un burgués, en el ómnibus que cruza el río Sasa, por las calles de polvo de Camagüey, en las pantallas titilantes de Toronto, a través de la avenida de las Misiones, en el aeropuerto de Miami. Tengo miedo, todo me da miedo, pero todo me da placer. Me extasío con libros, cada vez que abro uno soy una persona nueva. Bailo y me voy del universo. Cumplo 30 años o 35 y necesito dinero para vivir frente al mar. Quiero un caballo, que nunca falte el caballo. Quiero internet, sushi, gin tonic. Quiero que tú me rebullas la mirada, mami. Quiero que nunca más puedas mirarme a los ojos. Muy Ahí bueno, termina. muy bueno, Pau. Me encantó. Y bueno, esperá que pronto llegue Lata Peinada a un catálogo o con el nombre que después pueda quedar, ¿no? Para finalizar, bueno, estoy hablando con Paula Vázquez. Pau, para finalizar, estoy hablando de una librera, además de escritora, abogada, tantas cosas. Recomiéndame 3 libros que para vos son imperdibles, más allá de los conocidos, ¿no? O 3 autores. Bueno, a ver, miro también lo que tengo cerca. Dale, Voy a hacer la gran escritorio, lo que estoy leyendo. Elogio del riesgo, además me gusta mostrar los libros, así que ya que los tengo cerca, perfecto. ahí se ve. Sí, Bueno, Elogio del riesgo son unos ensayos de una escritora francesa que se llama Anne Dufourmantel, editado por Nocturna y Paradiso. Es un libro que se consigue, es una edición argentina, son unos ensayos maravillosos que además es muy buena la ocasión para este momento de la pandemia, ¿no? En donde estamos tomados tanto por el riesgo, por esa especie de mandato de pausa, ¿no? En el que estamos insertos, que no hay que moverse, que no hay que hacer nada, que no es un momento como para hacer la plancha, ¿no? sí, estático y sí. Exacto, bueno, son unos ensayos en donde básicamente lo que recomienda, no sé si lo que recomienda, pero lo que dice, lo que remarca todo el tiempo es que la esencia, el fundamento de toda vida, de todo ser viviente, es el riesgo. Eh, y bueno, son unos ensayos muy, muy interesantes. Estoy releyendo El Cara Pálida, una novela fundamental de la literatura argentina, de un escritor fundamental, que es Luis Chitarroni. ¿Y qué más? Y bueno, y tengo por acá también otra relectura que estoy haciendo, que es de Los papeles salvajes, de Marosa y Giorgio, una autora uruguaya extraordinaria. Justo ahora en España se están editando los relatos completos, los relatos eróticos completos, que no están incluidos acá. Esta es es una obra poética escogida, pero es súper interesante. No sé si no está agotada ahora esta edición, es una edición de Adriana Hidalgo, pero bueno. Y cierro, porque ya que estamos, Dale. con una de las últimas cosas que leí que me gustaron mucho, que es Los Llanos, de Federico Falco, que el año pasado fue finalista del Premio RAL de novela. Es una novela hermosa, maravillosa, súper luminosa, que también tiene una cosa medio fragmentaria de ir incluyendo también citas de lecturas, algunos versos también, y es también sobre un duelo, pero un duelo de pareja. Una novela maravillosa. Muchísimas gracias, Pau. Fue un placer tenerte acá en Entrevidas. Lo mismo, gracias por la charla y bueno, acá estamos para cuando quieras volver a charlar. Ojalá pronto. Ojalá pronto y bueno, ojalá que nos crucemos en algún evento. Te mando un beso grande. Enorme. Chao, Pau. Chao.